Génesis capítulo 14, desde el versículo 1 vamos a leer. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seneber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaim, a los susitas de Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando leímos hasta el versículo 16, cuando leemos o cuando oímos hablar de Abraham, nos imaginamos muchas cosas, menos que esté en guerra. Difícilmente alguien se imagina a Abraham peleando, ¿no? A Abraham en guerra. Pero aquí dice, ¿no? Oyó Abraham, el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó. Entonces, bueno, oír que Abraham haya hecho algo así, pues como las personas no se lo imaginan. Lo que muestran en las películas de Abraham no tiene nada que ver con lo que está en la Biblia. Casi siempre las películas que vemos en internet o que vemos en Semana Santa, no sé si se celebra en todos los países. En mi país se celebra en Semana Santa, se celebra supuestamente pues el Vía Crucis, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todo el padecimiento que tuvo que experimentar. ¿Y se presenta de qué manera? Se presenta, así lo llaman, ¿no? Vía Crucis, así lo llaman, pero realmente es como la obra redentora. Es la obra que hizo Dios para redimirnos. Cuando leemos Génesis 3, ahí dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, refiriéndose a esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchas personas, en Argentina también es así Semana Santa. De pronto hay en algunos países donde no se celebre, pero bueno, acá se le llama Semana Santa. Es como en abril que lo celebran. Bueno, a veces le corren la fecha, a veces tiene variaciones. Y, pero lo importante es eso que celebran las personas,
Las personas piensan que es como ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y algunos saben cómo lo interpretan, como si yo estuviera en esa época yo no hubiera hecho así. Sí. Pero ese es el corazón de nosotros, realmente nosotros fuimos esas personas que estuvimos allá en Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra, que estuvimos allá en el Calvario, gritando, crucifícale, crucifícale, gritando, si tú eres hijo de Dios, sálvate. ¿Por qué nosotros pensamos que nosotros no seríamos esas personas que estaban haciendo eso? Porque inconscientemente el ser humano se compara. Es algo que sale natural de nosotros. La Biblia dice que el corazón, en México también, bien, a marzo y abril, sí. Entonces, bueno, parece que es de toda Latinoamérica. Es que como, pues, no he pasado Semana Santa en otro país, no que yo recuerde. Siempre la Semana Santa la he pasado en mi país, pues no sabía si de pronto al decir Semana Santa, de pronto algunas personas, ¿eso qué es? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando padeció, Él supo que llegó el momento en el que eso iba a pasar. Eso lo hemos visto en Mateo 16, cuando Él ya les dijo, vamos a ir a Jerusalén. No sé si se acuerdan, Jerusalén, cuando se habla de Jerusalén, se habla de... Jerusalén está arriba y eh, abajo está Jericó. Cuando aparece en la Biblia descender, siempre aparece refiriéndose a ir del lugar donde está Dios al lugar donde está la carne. Jericó representa como así como la carne. Y se acuerdan de pronto en la parábola del hombre asaltado por los ladrones que ellos descendían. Así dice, ellos descendían, dos personas descendían. De el samaritano no dice que descendían, pero los dos, el sacerdote y el levita, sí descendían. ¿Y qué es eso de descender? Vamos a mirarlo un momentico. Vamos a mirar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, desde el versículo 25. Lucas 10, desde el versículo 25. Cuando el intérprete de la ley le pregunta, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, ¿por qué dice para probarle? Porque él ya tenía su forma, él ya tenía claro, según lo que le habían enseñado a él, cómo una persona podía, así como él dice acá, heredar la vida eterna. Él le dice, maestro, bueno, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le pregunta que qué se hace, pero dice que para probarle. Para que diga para probarles porque en el corazón de él, ella tenía en el corazón qué es lo que se tenía que hacer. Aquí vemos, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces muchas personas aquí, cuando ven este versículo, las personas que están bajo la ley, ven este versículo y dicen, sí, sí ve que tenemos que cumplir la ley. Bueno, vamos a leer lo que dice ahí. Aquel respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Es algo así como diciéndolo con palabras de nosotros. Es como, ¿qué está escrito en la palabra? ¿Qué está escrito en los mandamientos? ¿Y tú cómo lo interpretas? Entonces aquí aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hace poco hicimos un video en el cual explicábamos por qué Jesús le dice, bien has respondido, hágalo, hágalo. Porque Jesús desconocía la finalidad de la ley, ¿para qué se dio la ley? No. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente por qué se dio la ley. El apóstol Pablo nos explica más detenidamente para qué se dio la ley. Dice que el versículo 19 dice que la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo conocía, solamente el apóstol Pablo conocía eso? No, nuestro Señor Jesucristo también. ¿La ley para qué se dio? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quedar bajo el juicio de Dios es quedar destituido de la gloria de Dios, ya lo sabemos. Entonces, eso es quedar bajo el juicio de Dios. Dios determinó de esa manera. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿La muerte qué es? Estar separado de Dios. Entonces acá, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, hágalo. Porque Él, como Él dice que era para probarle, así dice, ¿no? Que Él se acercó a Jesús para probarle. Entonces Él lo que estaba queriendo era
ver si Jesús sabía lo mismo que él sabía, ¿sí? Una persona que está en las obras le va a hablar desde el punto de vista de las obras. Usted sabía que en la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Sí sabía? ¿Sí sabe? Sí, sí, sí sé. Pero sí sabe qué es guardar. Claro, claro, yo sé qué es guardar. No. Cuando las personas hablan y explican qué piensan que es guardar, nos damos cuenta, no saben qué es guardar. Piensan que guardar es, como dice, no codiciar, entonces yo debo no codiciar. Pero no. Miremos qué fue lo que, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, bien respondido, hágalo, haga eso y vivirá. Miren qué lo que contestó él. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué dice él queriendo justificarse a sí mismo? Porque él sabía que no la puede guardar. Jesús le está diciendo. Jesús le dijo qué está escrito en la ley, cómo lees. Entonces él está diciendo que en palabras más, palabras menos, que debemos cumplir la ley. Se la resume. Él le resume los 10 mandamientos en dos a nuestro Señor Jesucristo. Y bien se lo resumió. Pero la ley no cambia su sentido. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso dio la ley. Pero entonces, esta persona, ¿cómo está contestándole? Se la resume. Le está diciendo, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo, la única forma de heredar el reino de los cielos, de heredar la vida eterna, es cumpliendo la ley. Eso es lo que le está diciendo, palabras más, palabras menos. Pero Jesús le dice, bien has respondido, hágalo, 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 y vivirá. Pero si nadie lo puede hacer, si la finalidad de la ley es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, significa nadie lo va a poder hacer. La gente puede tratar, la gente puede tratar, pero ¿lo puede hacer? No lo puede hacer. Puede tratar. El corazón de nosotros está en las obras de una manera innata, o sea, de una manera sin darnos cuenta, nuestro corazón quiere hacer algo. Ya lo hemos explicado por qué. Entonces aquí, cuando ya nuestro Señor Jesucristo le dice, hágalo, hágalo, ¿él qué dice? Ahí dice, él queriendo justificarse. ¿Por qué dice él queriendo justificarse? Porque él sabía, los judíos habían tratado de guardar la ley. Y les conté que hace poco, hablando con los israelitas, ellos dicen, es que sí, no podemos, pero por lo menos tratamos. Tratar, ya sabemos como la falacia que hay en tratar. Tratar de justificarse por medio de la ley, nadie lo puede hacer, nadie lo puede hacer. La Biblia lo dice, ya que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La finalidad de la palabra es mostrarnos nuestra condición y cómo podemos heredar la vida eterna. La pregunta que este hombre le hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Excelente pregunta. Nuestro Señor Jesucristo se la contesta con una parábola. Cuando él se quiso justificar, él que le dijo a nuestro Señor Jesucristo para justificarse, o sea, él quería como embolatar. Y le iba lo que le dice el versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No sé si cuando ustedes están de pronto con alguien discutiendo, ustedes ven que esa persona como que rápidamente cambia de tema, está queriendo justificarse. Si usted sorprendió a esa persona, pero usted dijo, hizo así, pero usted la semana pasada hizo, no, espera. ¿Por qué cambió de tema? O sea, ¿por qué rápidamente se fue por otro lado? El ser humano es especialista haciendo eso, rápidamente como embolatando. ¿Por qué se quería justificar? Porque él no puede cumplir. Pero él le contestó a nuestro Señor Jesucristo lo que a él mismo también le habían enseñado desde niño, que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? Él le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? Entonces él le contó lo que le han enseñado y lo que él también enseña, porque es un intérprete de la ley. ¿Qué le enseñan y qué es lo que las personas piensan en modo automático? Que para ir al reino de los cielos tiene que ser bueno. ¿Cómo una persona es buena? Pues cumpliendo los mandamientos. ¿De dónde salió esa interpretación o esa enseñanza? Si la Biblia dice que la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si la misma Biblia dice que ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Entonces, si quiere dar la vida eterna, quiere decir, esa persona quiere ser justificada delante de Dios. O sea, quiere ser justa delante de Dios. Por eso dice que quiere heredar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En la sola pregunta cometió un error, porque le dijo, ¿qué haré? Si esa persona piensa que tiene que hacer algo para heredar la vida eterna, eso sería entonces que por algo que las personas hacen se pierden la vida eterna.
porque él está pidiendo qué hacer. Está hablando en el sentido de obras. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Él muestra lo que hay en su corazón, la ley, los mandamientos. Por eso una persona que está en las obras se reconoce fácilmente, porque automáticamente interpreta igual que este intérprete de la ley. Sí, qué pena, qué pena. Igual que este intérprete de la ley. ¿Cómo él interpretó? En lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo, le nombró la ley, le nombró los mandamientos. Entonces, las personas que están bajo la ley, ustedes se dan cuenta porque interpretan ese versículo que dice, que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿qué es guardar la ley? Ayer lo habíamos visto, no sé si se acuerdan. Habíamos visto en el Salmo 1 que el que en la ley de Jehová medita de día y de noche y en ella tiene su delicia. Esa persona, ¿quién es? Bienaventurado. ¿Por qué va? ¿Qué es bienaventurado? Ah, bueno, no sé si sepan esa palabra. Aquí en mi país hay una ciudad que se llama Buenaventura. ¿Qué es ser bienaventurado o tener buena ventura? Eso es, antiguamente las embarcaciones salían, pero ellos no sabían, no como ahora. Ahorita hay muchos medios tecnológicos que les permiten estar seguros de dónde están y hacia dónde van. Antiguamente no sabían realmente dónde estaban. Algunas personas salían pero quedaban a la deriva y únicamente se podían regir por las estrellas de noche y de día por el sol. Pero muchas personas, tal vez por la brisa o por muchas cosas, resultaban yéndose a destinos a los que ellos no querían. Entonces muchas embarcaciones salían, pero no todas regresaban. Por consiguiente, el que lograba regresar, la embarcación que lograba regresar, se le decía que tenía buena ventura o que ellos habían sido bienaventurados, o sea, hallaban la vida. De ahí viene esa expresión, bienaventurado o buenaventura. Por las embarcaciones de salir y si regresan, wow, hallaron buena ventura. Entonces, cuando dice bienaventurado, se está refiriendo el que va a hallar la vida. Bienaventurado es la persona que no va a morir, porque solo existen dos condiciones, o se vive eternamente o se está muerto para toda la eternidad. Entonces, si la persona logra en este cuerpo darse cuenta que está separado de Dios, o sea, si logra darse cuenta que nació bajo la ley, como lo dijo ahorita Pam, eh, esa persona se puede dar cuenta que está destituida de la gloria de Dios. Y esa pregunta que le hizo este hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces nuestro Señor Jesucristo, como él se quiso justificar, haciéndole otra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahí empezó, ahí cambió de tema. O sea, y cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, hágalo y vivirá. Entonces ahí él, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse. O sea, quería embolatar las cosas, quería embolatar y como si hablemos de otra cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo le está demostrando, usted, o le está queriendo hacer ver, usted no se puede justificar por medio de la ley. ¿Quiere hacer? Bueno, sí, usted contestó bien, que cumpliendo la ley, así, bueno, usted me está demostrando que usted piensa que por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos, usted se va a justificar. Hágalo y vivirá. Entonces ahí salió de él automáticamente el querer justificarse, como cambiar de tema, como porque nadie se puede justificar y ellos, los judíos, sí han tratado de cumplir la ley. No todo el mundo, pero los judíos sí. Ellos sí, desde niños los enseñan para que traten de cumplir la ley. Cumplir, no, nadie la puede cumplir. Para tratar de cumplir la ley. Entonces, las personas que ven ese versículo que dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ama guarda mis mandamientos. Vamos a mirar Mateo capítulo 15. El versículo, Mateo capítulo 15, cuando le hablan a nuestro Señor Jesucristo sobre qué es lo que contamina al hombre. Y llamando el versículo 10, Mateo 15, versículo 10. Dice, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
Dejadlos. Ahora, ¿por qué dice que no plantó nuestro Padre, mi Padre Celestial? Se está refiriendo al que ha sido justificado. El que no ha sido plantado por el Padre, realmente esa persona, por más que trate de entrar por otra entrada diferente a la verdadera entrada, que es por la gracia, no por las obras, no por tratar de cumplir la ley, de ninguna manera podrá entrar al reino de los cielos. La única forma es entrar por la gracia, no por la ley. Entonces dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, bueno, el versículo 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no planta mi Padre Celestial será desarraigada. El versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sí saben a qué se refiere, ¿no? Parece que está hablando de literalmente un ciego, pues está guiando a otro ciego, van a caer, van a caer. Pero ¿por qué dice en el hoyo? Se está refiriendo, ¿por qué nombra él como si fuera un solo hoyo? Se está refiriendo al infierno. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está hablando? El mundo espiritual. ¿Se está en la vida eterna o se está en la condenación eterna? Y el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ustedes saben a qué se refiere esa expresión. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este versículo en especial, eso lo hemos citado varias veces en la versión que aparece en Marcos. En Marcos 7 aparece, Marcos 7, del versículo 21 en adelante aparece una expresión similar. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Pero el ser humano, sin darse cuenta, de él no sale la palabra de Dios. Me refiero, estoy hablando de sacerdotes, de pastores, de líderes religiosos, ancianos. Automáticamente, ¿qué es lo que sale? Sale lo que hay en el corazón de ellos. Por eso automáticamente sale el querer cumplir la ley. ¿Sale la verdad? ¿Sale el evangelio? ¿Sale cómo una persona puede ser justificada por la gracia? No. Aunque la gran mayoría, por no decir todos, saben que ya el fin de la ley es Cristo. Y lo saben. Y lo dicen, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Lo saben y lo dicen. Pero cuando uno va a mirar realmente esa doctrina, esa iglesia, cómo está viviendo, por lo que hablan sus congregantes, por las personas que se congregan ahí, uno se da cuenta, están en las obras. Sí, y hasta esas personas que están en las obras dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque la ley, el fin de la ley era Cristo, entonces ya se terminó la ley, para nosotros no hay ley. Ustedes ven los comentarios, me escriben mucho eso. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Una persona no deja de estar bajo la ley o bajo las obras, no deja de estar así por decir, yo ya no estoy, yo estoy bajo la gracia. No, una persona no está en la gracia por decir, yo estoy bajo la gracia. No, eso es positivismo. Cuando una persona dice, yo sé que soy hijo de Dios, uno ve personas de religiones que no tienen nada que ver ni siquiera con Cristo. Personas de religiones que tienen más grande a otra persona diferente a Cristo. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Inclusive religiones de esas, pero que dicen, yo sé que yo estoy bajo la gracia. Pero ¿por qué esa persona ni siquiera sabe qué es la gracia? Si le preguntamos, dígame qué es la gracia, enséñeme la gracia. No sabe qué es la gracia, no sabe ni siquiera cómo bíblicamente es que estamos en la gracia, no lo sabe. De pronto puede dar la definición enciclopédica, de pronto puede dar la definición que aparece en un diccionario de gracia, pero no sirve dar la definición de enciclopédica. Lo verdaderamente importante es, ¿la persona sabe qué es la gracia? Porque fácilmente dice, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Bueno, explíqueme la gracia. ¿Cómo hace usted para estar en la gracia? ¿Y sabe qué resultan hablando? Obras. Ah, porque yo soy obediente. O sígueme explicando qué es ser obediente. Yo trato de guardar los mandamientos. Cuando uno ve a una persona que se expresa así, eso que me está diciendo usted es obras. No, porque las obras ya no estamos por las obras, estamos por la gracia. No, pero lo que usted me está hablando son obras. Cuando usted me dice que usted trata de cumplir los mandamientos, usted está desconociendo que la Biblia dice, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Nadie, nadie. Pero usted está diciendo que usted está guardando los mandamientos y que por eso es que usted está en la gracia. Entonces, pues, porque la gente no sabe qué es la gracia. La gracia viene de la palabra gratis, ¿sí? Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
aunque son dos palabras diferentes. Gratis es sin que nosotros hayamos hecho. Y gracia es no merecíamos, pero tienen la misma raíz. Por eso gratuitamente, por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el versículo 24 de Romanos 3. Pero la gente sabe esto, no lo sabe. Y no lo sabe y no le interesa. La gente tiene una religión muy bonita y solamente les interesa defender una religión muy bonita. No sé si se acuerdan, como ustedes han visto en sus países, en mi país pasa mucho. Hay un partido, un equipo de fútbol que usan ropa azul. Y hay un equipo de fútbol que usan ropa roja. Y la gente los tiene como los enemigos. Y entonces cuando juegan ellos en el estadio, los de azul contra los de rojo, a la salida a veces se hacen bandas, como grupos de los seguidores del equipo de azul. Y se hacen grupos de seguidores del equipo de los que se visten de rojo. Y se agarran a golpes, algunos sacan cuchillo y graban, no sé si ustedes han visto esos videos de personas peleando y sacando cuchillo y se clavan el cuchillo y se ve cómo se les entierra el cuchillo y siguen peleando porque están como con la adrenalina. Entonces en ese momento no sienten, espere que le pase la adrenalina y va a sentir todo eso. Pero las personas que están haciendo esto, ¿qué están defendiendo? Están defendiendo que los rojos son los mejores, los rojos son, y los azules que, no, los azules son los mejores. Y sacan frases para ofender, para atacar. Algunas personas toman las cosas de Dios así porque realmente no están tomando cosas de Dios, ni les interesa las cosas de Dios, están tomando únicamente religión y están defendiendo única y exclusivamente una religión. Es ridículo, es absurdo, pero es así. Algunas personas lo toman de esa manera. Y ustedes se podrán dar cuenta en los comentarios, lo que escriben, cuando subo algún video desenmascarando algunas de las cosas que están enseñando equivocadamente y se aferran a los mandamientos y se aferran a que Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Sí, no, sí, nuestro Señor Jesucristo dijo así, pero es lo mismo que dice Romanos, que ¿quién es bienaventurado? Aquel que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. La persona que realmente medita en la ley se puede dar cuenta, vamos a hacer una meditación rápida en cuanto a la ley. Cuando leímos ahorita Lucas 10, del versículo 25 en adelante, donde este intérprete de la ley le dice a nuestro Señor Jesucristo, le resume la ley. Le dice nuestro Señor, primero que todo, Él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito y tú cómo la lees? Entonces Él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así, o sea, le dice 4 cosas, ¿no? Que debe amar a nuestro Señor. Y también amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando le dice así los Señor Jesucristo dice, hágalo, hágalo, hágalo. Entonces, si una persona medita, vamos a hablar sobre meditar. Estamos diciendo que vamos a meditar un poquito sobre la ley. Este hombre resumió muy bien la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo eso. Cuando una persona sabe, la fuerza del ser humano tiene un límite, ¿cierto? Algunas personas tienen un poquito más de fuerza que otros, pero esa fuerza ¿de dónde sale? De los alimentos que ingiere. Si la persona no ingiere alimentos, pues va a morir porque se queda sin fuerza totalmente y el cuerpo empieza a comerse o destruirse, ¿sí? Empieza a comerse los nutrientes que hay, primero la grasa, luego los músculos, así. Entonces la persona necesita la fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando una persona come, sabe a dónde va gran parte de esos alimentos que come. Por ejemplo, el 30% de la proteína que ingiere una persona se va para el cerebro. Dice la palabra, todo designio, los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. ¿El ser humano en qué mantiene pensando? Mantiene pensando en Dios. El 30% de lo que le va a dar nutrientes, de lo que le va a dar la fuerza, el 30% se va hacia el cerebro. Pero cuando examinan la persona más supuestamente espiritual que tenga cada religión, si las llevan vamos a diferentes iglesias, muéstrenos cuál es la persona más espiritual de su iglesia. No, sale el pastor. Siempre van a sacar. Entonces sacamos a los varios pastores. Vamos a analizar ellos en qué se la pasan pensando constantemente, en todas las cosas que tienen que solucionar. Tienen que pagar el arriendo, los servicios, tienen que hacer esto, tienen que cambiar la silletería, tienen que hacer muchas cosas. Entonces, por estar pensando en todas esas cosas, ¿están pensando en Dios? ¿Están pensando en la palabra de Dios? No sé si se acuerdan de Marta y María, que estando enojadas, una de ellas dos estaba enojada. Ay, no tienes cuidado de mi hermana, que ella solamente está ya escuchando la palabra, ella se sienta ahí a los pies suyos a escuchar la palabra
Y yo tengo tantos quehaceres aquí en la cocina. Ay, Marta, Marta, ¿por qué estás? Entonces, Marta estaba llena de quehaceres y llena de cosas que hacer. Estaba muy ocupada, muy, muy ocupada. Pero María, ¿qué hacía? María, Jesús dijo que lo que estaba haciendo María. Ella escogió la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra de Dios. María estaba escuchando la palabra. Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Ella tenía que lavar, ella tenía que, ¿sí? El ser humano de continuo está siempre escuchando la palabra de Dios, siempre meditando en la palabra. Si una persona meditara, como dice el Salmo 1, el que medita en la ley de día y de noche se puede dar cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. Se da a dar cuenta, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Por los mandamientos, por tratar de cumplir los mandamientos, nadie va a ser justificado delante de Dios. No, porque Dios no está interesado en tus obras, Dios no está interesado en tu esfuerzo, Dios no está interesado en lo que tú crees que le puedes dar a Dios. Si Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿qué cosa va a recibir Dios de ti? Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿quién lo puede creer? Hay personas que se creen obedientes porque dicen que son obedientes a los mandamientos. Si realmente empezamos a hablar mandamiento por mandamiento, no los cumplen. En Mateo 5 Jesús habla con los que creían que cumplían los mandamientos y Jesús les demuestra, ustedes no lo cumplen. Pero ellos todavía creen que sí. Entonces cuando hablamos con una persona que cree que cumple los mandamientos, nosotros le exponemos los errores que está, la forma como está interpretando la palabra. Y la persona automáticamente dice, yo no sé, pero yo sí soy obediente. Usted es obediente, usted cree que es obediente. Bueno, ahora le voy a decir una cosa, Jesús dijo ninguno hay bueno. Entonces, si Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿sabe qué es ser obediente? Si tú puedes recibir la palabra, a todos los que le recibieren, tú puedes recibir la palabra, Jesús dijo ninguno hay bueno. Tú puedes recibir eso que Jesús dijo, dentro de ti hay una lucha. Yo creo que yo soy ¿Tú eres 100% bueno o 100% malo? Pues yo creo que 100% malo, yo no diría que 100% malo. O sea que si eres un poquito bueno. Pues yo creo que 50 y 50. O bueno, yo creo que 80% bueno. Pero Jesús dijo ninguno hay bueno. Pues sí, yo sé, pero yo creo que hay algo en ese versículo que tendríamos que mirar el contexto para saber el pretexto para que para que nosotros podamos decir que somos buenos, para que nosotros podamos afirmar que Jesús sí va a recibir algo de nosotros. Jesús dijo ninguno es bueno, no lo puedes recibir. O sea, es tan difícil recibir la palabra de Jesús. Si Jesús dijo ninguno es bueno, significa ninguno es bueno. Si Jesús dijo ninguno es bueno es porque Dios no puede recibir nada que tú le des. Lo dice en el libro de Job. Dios no recibe nada de tu mano. Nada. Nada. Pero entonces ¿para qué cumplimos los mandamientos? ¿Para qué tratamos de cumplir los mandamientos? A ti te han enseñado eso. Pero eso es la ley. Eso es tratar de justificarse por las obras. Y al hacerlo de esa manera y al ver los versículos que tú sustentas para creer que tú sí tienes que cumplir los mandamientos, estás menospreciando la gracia. Estás rechazando la gracia. Y si trato de explicar la gracia, cuando tú estás sumergido en la ley, no la vas a poder recibir. Porque primero tienes que negarte a ti mismo. Porque lo dijo Pan bien, nacemos así. Nosotros nacemos ya cobijados por la ley. Pero la persona se da cuenta, no se da cuenta. Por eso dice que ¿para qué dio la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Para eso es que se dio la ley. Pero eso no lo enseñan. Pero creo que hoy otra vez se nos fue la mano. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Te pedimos por todas las personas que aún estando bajo la ley, bajo las obras, sí, se saben que ya estamos por la gracia, se saben que estamos por la gracia, pero cuando vamos a mirar cómo viven, viven bajo la ley. Permite, Señor, que las personas se puedan dar cuenta cómo han estado llevando su vida de creencia, tratando de hacer algo para que Dios reciba, tratando de hacer algo para agradar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, pero dice la Biblia, ninguno es bueno, nadie puede hacer algo bueno. Entonces, si ninguno hay bueno significa todo el ser humano está en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Así nace el ser humano. Pero cuando realmente el ser humano lo logre creer, pasa de haber estado destituido de la gloria de Dios a ser justificado gratuitamente por la gracia. Gratuitamente significa sin que haya un 1% de la obra del ser humano. El que lo logre creer es justo. El que no lo logre creer va a seguir tratando de hacer algo que él cree que lo hace ser bueno. Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿quién dice lo contrario a la palabra de Dios? Satanás. El ser humano no se da cuenta que al querer hacer algo bueno para agradar a Dios, para heredar la vida eterna, esa persona está hablando o está creyendo el mismo corazón de Satanás.
Te pedimos, Padre, que abras el entendimiento de las personas que todavía no lo han podido comprender y que les permitas un corazón bajo, un corazón humilde para que puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos en conjunto con los hermanos que ya hay, con los hermanos que ya han recibido la salvación, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.